Hola y bienvenidos al desarrollo de la máquina Enigma, un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Sistemas Informáticos y Computación. El proyecto fue desarrollado principalmente como una simulación levantada en Android Studio y con un sistema de almacenamiento de bases en la nube proporcionado por Firebase. En los antecedentes se hablará de las generalidades de la criptografía y el enfoque de esta misma. La criptografía, palabra que procede del griego cripto, que significa oculto, y grapos, escritura. Es la disciplina científica que se encarga del cifrado y descifrado de mensajes, es decir, enmascarar mensajes mediante un algoritmo de obfuscación que además debe permitir devolver el mensaje en su estado original. El propósito de la criptografía es la seguridad de la información. Criptografía alemana. La criptografía históricamente ha estado vinculada a las campañas militares y los secretos de los gobiernos. De hecho, se dice que la primera técnica criptográfica se usó en el siglo V a.C. Pero si hay un periodo donde la criptografía tomó una vital importancia fue en la Segunda Guerra Mundial, en la que el cifrado y el descifrado de código se convirtió en otro frente más de lucha. Hubo un sistema de cifrado que fue usado por Alemania y que tuvo en jaque a los aliados, sobre todo en el Atlántico Norte, donde los convoys de material procedente de Estados Unidos caían presa de los submarinos alemanes que se comunicaban entre sí utilizando el código que generaba uno de los inventos más fascinantes de esa época, la máquina Enigma. La máquina Enigma fue inventada por un ingeniero alemán, Arthur Stravius, un experto en electromecánica que, tras la Primera Guerra Mundial, quiso aplicar la tecnología existente para mejorar los sistemas de criptografía de los ejércitos. Su idea, patentada en febrero de 1918, consistía en aplicar el cifrado de Vigenère, o dicho de otra forma, se aplicaba un algoritmo de sustitución de unas letras por otras. Como Stravius no contaba con recursos para fabricarla, se asoció con Will Korn. Ambos mejoraron el diseño y en 1923 la presentaron en la Exhibición Postal Internacional de Berlín para el cifrado de secretos comerciales. La máquina Enigma era un dispositivo electromecánico, es decir, tenía una parte eléctrica y una parte mecánica. El mecanismo consistía en una serie de teclas con las letras del alfabeto, al igual que una máquina de escribir, que en realidad eran interruptores que accionan los dispositivos eléctricos y hacían mover unos cilindros rotatorios. El funcionamiento cara al usuario era bastante sencillo. El operador tenía que teclear las letras de su mensaje y anotar las letras que devolvía la máquina a través de un alfabeto que se iba iluminando. En este caso, se hacía uso de configuraciones diarias que proveía la seguridad alemana. ¿Qué sucedía en el interior del Enigma? El código a usar se fijaba con las posiciones de los cilindros que constaban, cada uno de 26 cables que se conectaban al teclado, pero con la particularidad que el primer cilindro giraba un 26avo de vuelta después de cada pulsación, de tal manera que la posición de las conexiones iba cambiando con cada entrada del teclado, obteniendo un cifrado polialfabético. Además, para mayor robustez, el segundo cilindro solo daba un giro cuando el primero había completado 26 giros, y el tercero cuando el segundo había dado sus correspondientes 26, y añadió la posibilidad de que los rodillos pudiesen ser intercambiados de posición, de manera que el número de posibilidades aumentase hasta tener 105.456 alfabetos.
los beneficios se traducían en posibilidades. El sistema contaba con 6 cables de conexión que también permitían introducir modificaciones, dado que podían conectarse a 26 lugares, lo que producía 100.391.791.500 posibilidades distintas de codificación. En 1933, Alemania nacionalizó la compañía Enigma y pasó a equipar a todo el ejército alemán que utilizó estas máquinas de cifrado, a las que le añadieron un cuarto cilindro para complicar aún el descifrar estos mensajes. Uno de los primeros casos conocidos de uso de Enigma fue durante la Guerra Civil Española, donde fueron utilizadas por el ejército español, que contaba con el apoyo de la Alemania nazi. En lo que respecta a la zona del aplicativo, nosotros nos encontramos con un APK generado en la aplicación Android Studio, el cual ha sido denominado Enigma. Al acceder nosotros a aquel aplicativo, nos encontramos con la configuración inicial que nos debe ser establecida por las personas, por ambas partes. En este caso, vamos a realizar una configuración inicial aleatoria. Esta aplicación ha sido realizada lo más mecánica posible para que así sea también un poco difícil de manipular y solo las personas que tengan acceso tanto a la configuración inicial como a la secuencia de funcionamiento la puedan utilizar. En este caso hacemos uso de los números del 0 al 25, los cuales representan letras desde la A hasta la Z. Y procedemos a enviar nuestro mensaje en el teclado. El mensaje ha sido enviado. En conclusión, la máquina Enigma toma en cuenta todos los algoritmos de encriptamiento y desencriptamiento con las combinaciones posibles. Ahora, si nosotros no tenemos la configuración que establecimos en un inicio, no vamos a poder obtener ni un aproximado del mensaje. Como conclusiones tenemos que, además de haber actuado de manera exitosa dentro de un conflicto internacional, la máquina Enigma obtuvo su definición de un invento glorioso por cómo se llevó a cabo las distintas operaciones para descifrar mensajes y las horas que se invirtieron. El fin de un proyecto glorioso, podemos definir algunas de las debilidades que no necesariamente se basan en la arquitectura de la máquina Enigma. Esta debilidad es, en el ámbito humano, ya que se basaba en la elección de las claves diarias, las cuales eran obvio como letras sucesivas o las iniciales de los nombres, entre otros. Lo que más llamó la atención en estos antecedentes son los repetitivos errores humanos que da la máquina en sí. Al final de la guerra fueron vendidas algunas de las Enigma, sobrantes a muchos países alrededor del mundo, para analizar la organización y funcionamiento de toda su estructura. Como conclusiones generales tenemos que el hombre no puede evitar cometer errores en cuanto a la seguridad se refiere. La información se define como indescifrable, ya que quienes manejan la misma la hacen de tal forma, es decir, nunca podemos tener fiabilidad de decir que nuestra información está libre de cualquier invasión, pese a que existen muchos cifrados o algoritmos de descifrado de información que debemos obligatoriamente regirnos al avance de muchos más métodos de seguridad.